Tú encargaste, dice el salmista, refiriéndose a Dios, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hermanos, en esta mañana, más que una predicación expositiva, es poder abrirles mi corazón, compartirles lo que el Señor me ha llevado a meditar en las últimas semanas, ya desde el momento que me tocó preparar el sermón, el último sermón de Timoteo, cuando el Señor le encargaba a él. Es como lo hacía tan personal a mí y se los pude compartir también a ustedes cuando el Señor le dijo, cuando Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha confiado. Eso ha ido constantemente penetrando en mi mente, mi corazón, en ver la dimensión de esto, de decir, Señor, tú nos has dado tu palabra, tú nos has confiado tu palabra. Y a la vez el Señor es tan armonioso que los días sábados también estamos escuchando acerca del carácter de nuestro Dios. Y nuestro hermano nos ha presentado a Dios como el Todopoderoso. Y nos ha estado recordando que Dios ha usado su palabra para hacer todo tipo de proezas, todo tipo de maravillas, para deslumbrar, para darnos a conocer quién es Él. Y hemos podido verlo a lo ancho y a lo largo de toda la Biblia. Y así como ayer solamente puedo decir, wow, ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Porque todo lo que Dios dijo se hizo. Y eso en lo personal me anima, me ayuda a poder confiar más en el poder de su palabra. Y sé que su Espíritu Santo también, hermanos, los convence a cada uno de ustedes. Porque Él quiere llevarnos a una dependencia de Él. Ustedes también han sido convencidos y van a ser convencidos por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Es así o no, hermanos? El Señor nos ha llamado para que nosotros lo conozcamos, para que nos relacionemos con Él, para que nos maravillemos de Él. Y cuando digo conocerlo, no estoy hablando solamente desde el ámbito de la lectura de la Biblia, sino que aprendamos a disfrutar, que podamos experimentar en nuestras vidas, en todas nuestras vidas cotidianas, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, porque en serio, mis hermanos, o es que capaz soy el único loco que le pasa que cada vez que me expongo a su palabra, que cada vez que incluso me toca enseñar, el Señor nos pone a prueba, me escudriña, me lleva a meditar cómo estoy viviendo a la luz de los ojos de nuestro Dios. En serio, mis hermanos, que es necesario que prestemos atención a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor nos está hablando y sigamos prestando atención a lo que el Señor nos va a seguir enseñando de ahora en adelante. Y así como compartía nuestro hermano Julián de Filipenses capítulo 1:6, si nosotros entendemos que su palabra es verdad y ahora entendemos que Dios es todopoderoso, y luego leemos Filipenses 1:6, dice esto el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, o sea, estoy convencido de esto. Después de haber experimentado su rescate, después de haber experimentado que Dios lo haya pasado de las tinieblas a la luz, él dice ahora estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Creen esto? Pero en serio, hermanos, no lo estoy preguntando para simplemente decir amén, sino creen en serio, en verdad creen que Dios tiene el poder y que su palabra tiene poder para perseverarnos y transformarnos día tras día hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir amén a su palabra. Estamos convencidos de que Él va a hacerlo. Pero ¿cómo nosotros podemos comprobar esto?
¿Cómo nosotros podemos aplicar en nuestras vidas que Dios va a continuar su obra o que está continuando su obra en nuestras vidas? Mis hermanos, no será por arte de magia. El Señor no nos dará lámparas maravillosas para que nosotros frotemos y resulte que sale un genio y pidamos 3 deseos. Señor, hazme obediente, y el genio ahí, boom, obediente. Hermanos, el Señor nos dio su palabra para que nosotros nos maravillemos. ¿Y para qué? Para que nosotros, por medio de ella, seamos preparados, seamos capacitados, seamos transformados, y para que podamos seguir al pie de la letra la instrucción de nuestro Dios. Por eso he titulado esta predicación, Guardando lo que se nos ha confiado. Leamos de nuevo, por favor, el versículo 4 del Salmo 119. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero quiero leerles en las distintas traducciones para que ustedes vean lo profundo de estas palabras. En la Biblia de las Américas dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. ¿Todavía no es claro? Dios habla hoy, dice, tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. La Nueva Traducción Viviente dice, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Para poder hacerlo cuidadosamente debemos prestar oídos cuidadosamente, atentos a la palabra de nuestro Dios. La traducción lenguaje actual dice, tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Y para finalizar, hay muchas más traducciones, pero palabra de Dios para todos dice, Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Mis hermanos, el Señor nos ha confiado su palabra. Hace 2 domingos les dije que Dios, sin nosotros merecerlo, sin nosotros pedirlo, sin nosotros ser dignos, hemos recibido, el Señor nos ha confiado la sana enseñanza. Él nos ha abierto el entendimiento a sus escrituras. Y cada vez que Dios hace esto, tiene propósitos. Recuerden cuando el apóstol Pedro dijo, ¿quién es el Cristo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Tenían sus conceptos. ¿Y ustedes quién dice que es? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras no te lo reveló. Esto no viene de hombre. Esto viene de Dios. Hermanos, que ustedes hoy se deleiten en la sana doctrina, que ustedes hoy puedan ver con delicia la palabra de Dios, que ustedes hoy tengan hambre por la palabra de Dios, no viene de hombre. Que ustedes puedan decir hoy, Cristo es mi Salvador, no viene de hombre, viene por el poder de su evangelio, por el poder de su palabra y el Espíritu Santo rompiendo la dureza de nuestro corazón y poniendo en nosotros un corazón nuevo. Y por eso hoy pueden ustedes deleitarse, gozar de la palabra de nuestro Dios. Pero Él nos los ha confiado. Él nos ha dado, no para que simplemente digamos amén, o que estemos de acuerdo con las verdades bíblicas y decir amén, hermano, estoy de acuerdo con todas esas verdades, sino para que las guardemos, dice ahí, o sea, para que las practiquemos,
o sea, para que las cumplamos fielmente, para que prestemos atención al pie de la letra. También les dije hace 2 semanas que la sana doctrina no es un cartel, sino que la sana doctrina son las enseñanzas bíblicas profundas y verdaderas de la palabra de nuestro Dios. Es la instrucción del Creador y del Dios Todopoderoso que nos confió su palabra, a la cual ahora, hermanos, debemos serle fiel al vivirlo y al proclamarlo. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha confiado su palabra, por lo cual no nos permite que nosotros seamos innovadores, no permite el Señor que nosotros seamos originales, ni que cambiemos sus enseñanzas para acomodarlos a los tiempos modernos. El Salmo dice: Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Y en esto, hermanos, sé que cada uno de ustedes tiene su propio contexto de vida. No vivimos todos en una misma casa, no nos relacionamos todos con las mismas personas. Cada uno de ustedes, cuando nos esparcimos, cuando nos vamos de acá, va a su propio contexto. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que aprender a ejercitar lo que ha escuchado. ¿Por qué digo esto? Porque aunque nosotros seamos distintos, aunque tengamos distintas vivencias, aunque tengamos distintos contextos, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y su instrucción es veraz para que la apliquemos donde estemos. En serio, mis hermanos, no hay en la Biblia, no hay ni siquiera un indicio de que Dios nos haya dejado a nuestro criterio algún aspecto de nuestra vida. Ni uno solo. Como hijos de Dios debemos prestar atención. Como hijos de Dios, si ignoramos algo, debemos procurar buscar la verdad para vivir conforme a ella, pero no le ha permitido al hombre o a su pueblo. Bueno, en esta área los voy a dejar que ustedes hagan como les parezca bien. No. El Señor nos ha dado su palabra para que la guardemos fielmente. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver algunos aspectos de la vida cotidiana en la que nosotros podremos experimentar el poder de su palabra, pero siempre y cuando si la guardamos cuidadosamente. No voy a poder abarcar todos los aspectos de la vida, solamente algunos por cuestiones de tiempo, pero debemos prestar atención, porque aunque no toquemos el contexto en el cual estén viviendo, todo se puede aplicar a la palabra y todo se puede aplicar desde la palabra a nuestro contexto. Así que voy a empezar, que todo cuando nosotros escuchamos hace 2 domingos, guarden lo que se les ha encomendado, sean fieles a lo que se les ha confiado. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Si tenemos distintas cuestiones, distintas vivencias. Son niños, jóvenes y grandes. ¿Cómo aplicamos esto? Entonces, lo primero que voy a hacer como para empezar y ganarme ahora la atención de los niños, los jóvenes, los que son hijos, porque yo sé que después se me van a distraer y ya más tarde no me van a prestar atención. Así que voy a empezar por los hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Bien. Yo también. Hijos. El Señor les ha confiado su palabra para que presten atención y la apliquen en su vida. Y quiero referirme también, y en esto no estoy hablando, si bien la palabra del Señor cuando dice hijos habla de todos aquellos que son hijos, pero quiero también hablarles en esta mañana a los niños. Por favor, niños, presten atención. Jóvenes, presten atención. Porque al escuchar las enseñanzas en la iglesia,
Dios les está comunicando a ustedes su voluntad. Él les está enseñando qué le agrada y qué no. Niños, jóvenes, ¿ustedes pueden decirme qué es lo que Dios espera de ustedes como hijos? Muy bien. Esas son las semillas que uno va sembrando en el corazón de los hijos. Pero los hijos, porque esto no está hablando de creyentes, no está diciendo que los creyentes obedezcan a sus padres, no, hijos. Creyentes, no creyentes. Si son hijos, dice el Señor en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Hijos, ¿escucharon bien? Niños, jóvenes, ¿escucharon bien? Esto quiere decir que Dios espera de ustedes obediencia fiel a su palabra, amar, respetar y obedecer a papá y a mamá. Y si quieren aprender a ser fieles a Dios, empiecen escuchando a sus padres en sus casas. ¿Quieren aprender? Escuchen a Dios. ¿Quieren ser necios? Desprecien la corrección. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es para todos los hijos. Y debe ser enseñado porque la palabra de Dios está dada para todos. Ustedes tienen padres y deben honrarlos, deben obedecerlos, deben respetarlos. Este mandamiento no tiene fecha de vencimiento, por eso decía que esto es para todos, no solamente para los niños, para los jóvenes, aunque me esté refiriendo a ellos en esta ocasión. No tiene fecha de vencimiento. Y uno puede decir, aunque ya esté casado o casada, ya tengo que seguir. Pueden ser que estén casados, pero no están huérfanos. Eso quiere decir que debemos seguir honrando a nuestros padres. Y si ya son ancianos, con más razón. Mientras tengan papá y mamá, o por lo menos algunos de ellos, deben amarlos y respetarlos. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Como verán, tampoco la palabra de Dios nos permite inventar motivos para nosotros no respetar ni obedecer, aunque solo puedo presentarles una: cuando los padres piden a sus hijos pecar contra Dios. Sería el único motivo por lo cual el hijo puede decirle no papá, no mamá. Pero mientras tanto, los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Y sé, a los que son hijos, entiendo y sé que pueden haber momentos que sus padres no merezcan respeto u obediencia. Y sé también que pueden haber padres o madres incrédulos, rebeldes y tercos, y que más que respeto merecen desprecio. Pero hijos, aunque cueste, la sana doctrina les dice que no deben hacerlo por ellos o porque ellos lo merezcan, háganlo porque Dios eso espera de ustedes. Así que no tienen excusa. No, lo que pasa es que mi papá es incrédulo, por eso no lo voy a obedecer, por eso no lo respeto. No. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Háganlo para agradar al Señor. Cuando ustedes respetan, obedecen a sus padres, están obedeciendo a Dios.
¿Y cuál es el ejemplo que deben seguir si posiblemente no tienen un ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él fue obediente a sus padres terrenales, pero también fue obediente a su Padre celestial. Jesús hizo todo lo que su Padre le mandó hacer. ¿Y saben cómo lo hizo, niños? Esto también cuenta. Él lo hizo de buena gana. Niños, ¿escucharon? Cuando obedezcan a papá y a mamá, no digan, bueno, lo voy a hacer. Eso no es respetar de buena gana. El Señor no vino a obedecer a su Padre con berrinches, con gestos, así. Aunque parezca gracioso, es lo que muchas veces hacen. No solo los niños, los grandes, van, bueno, ya está, papá, ya entendí. Hijos, no tengan esa actitud, porque aunque no lo hagan en la iglesia, el Señor lo ve en sus casas. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él se dio voluntariamente. Él obedeció a sus padres terrenales de buena gana. Él creció en sabiduría obedeciendo a sus padres terrenales y también obedeció a su Padre celestial, como le decía, y también lo hizo. Hijos, Él lo hizo cuando el Padre se lo pedía. Él no dijo, el Señor si le decía, ve y haz esto, bueno, en un rato lo hago. No, Él lo hizo en el tiempo que el Padre se lo pedía. Entonces, niños y jóvenes, si ustedes reciben una instrucción, si ustedes reciben una reprensión, si ustedes reciben un mandado de sus padres, obedézcanlos, porque eso agrada al Señor. No dejen simplemente diciendo, bueno, en un rato lo hago. No, mejor dejen de hacer lo que están haciendo y obedezcan a sus padres. En Juan capítulo 17:4 dice el Señor orando, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús fue obediente e hizo todo lo que el Padre le había encomendado. Él es el ejemplo, a Él debemos imitar. Segundo, en nuestras vidas cotidianas, ahora me toca hablar a los padres. Padres, Dios les confió la sana doctrina para aplicarlo. Y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Qué pasa cuando los hijos muestran rebeldía a la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios que dice, obedezcan a sus padres. ¿Qué hacemos cuando estos hijos que deben responder a la palabra de Dios y no lo hacen? No obedecen a la palabra de Dios y desobedecen a sus padres terrenales. ¿Qué debemos hacer? Un consejo sabio. Iba a decir un proverbio, pero no. Un consejo sabio, padres. Yo también, estoy incluido en esto. Yo ya estuve meditando, pero ahora ustedes. Padres, no inventen su propio plan familiar. Padres, cumplan al pie de la letra la instrucción de Dios. Ahora es donde ustedes tienen que ser fieles a la sana doctrina. Solo así, papá, solo así verán el poder de Dios, el poder transformador del Dios Todopoderoso en la vida de sus hijos. Solo si aplican lo que Dios les manda hacer. Ahora sí, después defiéndanme de sus hijos, por favor, porque no les va a gustar. Proverbios 22:15. Cuando el hijo es rebelde, cuando el hijo está mostrando rebelión por su propia naturaleza,
no quiere decir que nosotros entendamos, bueno, pero lo que pasa es que es natural que sea desobediente. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ay, pastor, qué salvaje. Eso ya no se aplica en el 2021. Hoy en día hay otros medios. Pregunta, hermanos, ¿quién les enseñó esos otros medios? ¿Quién ideó otros métodos para corregir la rebelión de sus hijos? ¿Los derechos del niño? ¿Tus malas experiencias del pasado? ¿La psicología? ¿Quién te indicó que hay otros modos de hacerlo? Ay, pastor, lo que pasa es que yo amo mucho a mi hijo o a mi hija, no podría hacer esto. ¿Qué dice? Mis hermanos, yo no estoy diciendo esto. Hermano, hermana, papá, mamá, lo único que estoy haciendo es leer lo que la palabra de Dios dice. Y si realmente amas a tu hijo, escucha esto. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo no lo estoy diciendo. El Señor es el quien nos da la vida, el Señor ha puesto al hombre en la tierra y el Señor ha diseñado el método de cómo corregir y cómo disciplinar la conducta de un hijo que va creciendo y va manifestando la rebelión contra su Dios, porque no es contra los padres, es contra Dios. Ahora bien, hermanos, sepan que cuando digo corregir o cuando el Señor está diciendo deben disciplinarlos o corregirlos, no está diciendo que los padres deben descargar su enojo, todo a su fastidio, toda su ira, todos los malos momentos que está pasando y de repente su hijo se comporta mal y ¡fua! Todo contra él. Si es así, hermanos, deben calmarse primeramente. Oren al Señor y después corrijan. Porque el hijo no es el receptor de la ira de sus padres. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es corrección, no destrucción. Esto, mis hermanos, quiere decir que ustedes no pueden ser defensores o cómplices del pecado de sus hijos porque eso va a acarrear consecuencias. Su rebeldía debe ser corregido. Y si no lo hacen, no están entendiendo que este asunto es de vida o muerte. Es verdad, pastor, yo entiendo que es muy importante esto, debo hacerlo. Y algunos pueden decir, yo cuando agarro a mi hijo que me está desobedeciendo o se está portando mal, le doy unas palmadas en la cola. O a veces le pego en la mano cuando está agarrando algo que no tiene que hacer. Incluso muchos de nosotros los grandes podemos contar que en el pasado nuestros padres nos corregían con lo primero que encontraban en su camino. Otros incluso, no sé si a todos les pasó, pero a nosotros nos aconsejaban agarrar un trapo mojado y darle con eso. Algunos los lastimaban con mangueras, a otros hasta con cintos y a otros incluso con látigos. Hay uno que no sé si lo conocen, pero en Bolivia hay uno que se trenza el cuero y tiene tres látigos. Dice, sabes que con esto lo corregís bien. Nunca más te va a desobedecer. Pero hoy uno puede decir, bueno, eso fue en el pasado, es verdad. ¿Y hoy qué? Hoy simplemente el castigo es, no, se quedan sin ver dibujitos,
No, le saco el celular porque está muy rebelde. No, dame el celular, no te lo presto más. No van a ir a jugar con sus amiguitos. Está prohibida la salida, se quedan en casa. Hermanos, hermanas, no inventen. No inventen formas, métodos. El Señor dice en Proverbios 23:14, lo castigarás con vara, no sacándole el celular, no haciéndolo, poniéndolo en la esquina como hacen muchos ahí para que simplemente aprendan ahí, que queden ahí. Y no importa si no almuerza, que se quede ahí. No inventen métodos, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Obviamente que uno cuando instruye en esto está diciendo que deben corregir, reprender la rebelión de sus hijos, no la torpeza o los accidentes. Y cuando corrijan, háganlo sabiendo que sus hijos están conscientes de su pecado. No lo hagan antes. Que ellos sean conscientes que están pecando contra Dios. Ejemplo a seguir, porque evidentemente muchos de nosotros tenemos malos ejemplos. Nuestro Dios mismo. Hebreos 12:5 dice, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que hermanos, Él es nuestro ejemplo. Lo moderno no opaque lo eterno. El Señor nos ha instruido con instrucción eterna porque su palabra es eterna. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, padres, no lo hagan a su manera, sino a la manera de Dios. Solo así estamos guardando lo que Él nos ha confiado. Solo así estamos siendo fieles a su palabra. Y si todavía papás no lo están haciendo, hablen. Papá, mamá, es su responsabilidad moldear el carácter de sus hijos. Eso es en la vida práctica. Y aunque los hijos se enojen, hermanos, no vayan a sus casas, por favor, diciendo, el pastor dijo que te tengo que disciplinar. Porque me van a apedrear, por favor. Hijos, si ustedes reciben disciplina, es para rescatarlos de la muerte. Hijos, si ustedes reciben en sus casas disciplina, aunque parezca que no es para su bien, lo es. Hijos, si ustedes reciben disciplina en su hogar, es porque sus papás los aman. ¿Qué otra cosa podemos ver en la vida práctica de cómo nosotros ser fieles? Lo tercero que vamos a ver es en los matrimonios. Y en este caso voy a ser caballero en este sentido, primero las damas. Esposas, atiendan lo que se les ha confiado. Esposas. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos.
Colosenses 3:18 repite: casadas de iglesias sanas, porque estas cartas fueron escritas a iglesias que tenían la verdad. Casadas de Iglesia Cristiana de la Gracia, ¿ustedes se congregan en una iglesia de sana doctrina? O si no, dudemos, hermanos, Nadie responde. No se asusten, hermanas. Esto es para su bien. Toda esta instrucción es para que podamos glorificar a nuestro Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En prédicas pasadas he dicho que estas secciones donde Pablo escribe a las casadas no se está refiriendo a que el hombre es como incentivando al machismo. Él no está menospreciando a la mujer, no lo está poniendo en inferioridad, no está poniendo en tela de juicio la dignidad de la mujer, sino simplemente Pablo está enseñando el hermoso diseño establecido por nuestro Dios desde la creación. Es claro que estos pasajes quieren hacerle ver a la mujer casada su papel en el plan de Dios. Y a su vez, hermanas, les recuerda a las esposas la lucha que deben librar para no caer en la tentación de tomar el lugar del hombre en la familia ni en la iglesia, porque desde la creación y desde la caída la mujer tiene esa tentación. En Génesis 3:16, voy a leer en la lenguaje Nueva Traducción Viviente. Dice así: luego dijo a la mujer, después de la caída, después de haber desobedecido el contexto, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, consecuencias del pecado. Y escuchen y estén atentas, hermanas casadas. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Desearás controlar, desearás ponerte en su lugar, desearás tomar las decisiones, desearás ser vos quien dirija. Eso va a estar en ustedes y deben luchar contra eso. Y acá en Génesis todavía no estaba el feminismo como nosotros hoy lo conocemos, pero la inclinación de la mujer iba a ser el tomar el lugar del hombre en cuanto a lo que es el liderazgo en su hogar. Es la lucha que toda mujer casada debe librar en su hogar. Y esto, no estoy hablando de capacidades, no estoy hablando de dignidad, como les he dicho hace un rato. Un hermano dice, algunas esposas están más dotadas que sus maridos en intelecto o en talento. Algunas son mejores para incluso equilibrar el talonario de cheques. Algunas son más piadosas que sus propios maridos. Pero independientemente a todo esto, la esposa aún debe someterse a la autoridad de su esposo de una manera amable. El esposo puede elegir sabiamente delegarle cierta responsabilidad, pero él sigue siendo el que tiene la autoridad dada por Dios. Esto no es machismo, hermanos. Esto no es ir en contra de la mujer. Su palabra quiere favorecer a la mujer. Por eso es que en esto la palabra de Dios nos enseña que las mujeres deben someterse voluntariamente, sujetarse a sus maridos. Eso significa respetar a sus maridos. Primera de Pedro 3:1-2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No hay motivos por los cuales una mujer debe irrespetar a su marido. Y lo mismo,
que los hijos, si han de desobedecer, si han de mostrar algo de rebeldía, solamente debe ser cuando su esposo les pide pecar contra Dios. Y tienen ejemplos. Uno de esos son las mujeres antiguas, porque así también se ataviaban en otro tiempo, dice en el versículo 5, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que no lo hacían por sus maridos, lo hacían por Dios. Ellas no esperaban la retribución de sus maridos, ellas esperaban la retribución de su Dios. Ellas esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que llamen a sus maridos Señor? No, pero sí les estoy diciendo, hermanas, que respeten a sus maridos. Dios espera de mujeres cristianas que son expuestas a la sana doctrina una sumisión humilde, como mujeres que conocen la sana doctrina, que conocen a su Dios. Y alguna va a decir, sí, es fácil decirlo, pastor, porque usted no tiene al marido que yo tengo. Hermana, lo que sí sé es que el Señor te dio al hombre que necesitabas. La Biblia dice que Dios es el que une al hombre y a la mujer. Eso significa que Dios no se equivoca. Puede que no sea lo que vos esperás. Puede que no sea lo que tu imaginación esperaba, pero es lo que vos necesitas para que Dios forme a Cristo en tu vida. El ejemplo también es Cristo. Jesús, siendo igual a Dios, voluntariamente se sometió, se sujetó, se puso humildemente a la voluntad de su Padre. Así deben hacer también las hermanas que están casadas. ¿Y qué de los maridos? Ahora sí nos toca a nosotros, varones. Cíñanse bien el cinturón. Maridos, no descuiden lo que se les ha confiado. Y para empezar, debo decirle a los hombres que están casados, a los maridos, que no vean a sus mujeres con los ojos de este mundo. Porque esto, no sé si pasa en sus trabajos, no sé si pasa en su entorno, pero por lo menos en el mío yo he escuchado hablar acerca de la mujer como la patrona, como la bruja, como la carcelera. Hermanos, ellas no son todo lo que el mundo dice que son. Ellas son lo que Dios dice que son. Como creyentes debemos verlas como Dios las ve. Mis hermanos, solo así podremos ser fieles y guardar la sana doctrina en nuestro hogar, en relacionarnos con nuestras mujeres. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es la bruja, no es la patrona, es ayuda idónea. A veces incluso hasta para hacer chistes usamos estas palabras. No lo hagan, hermano, porque esto es honroso para el Señor. Y no juguemos con lo que el Señor tiene en alta estima. Tu esposa no es tu competencia, no es tu enemiga, es tu ayuda, esa ayuda adecuada, esa ayuda que necesitas. Dios te dio para que estés junto a ella porque la necesitas. El Señor es bueno y Él te ha dado su favor. Como dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. En otras versiones dice, el que haya esposa, haya la felicidad. Favor de Dios ha recibido.
En serio, mis hermanos, cuando aprendamos a ser agradecidos por las esposas que tenemos o por la esposa que tenés, por la esposa que Dios te dio, solo ahí vamos a aprender a amarlas, a respetarlas, a cuidarlas, a guiarlas como Dios espera que todo marido cristiano lo haga. Hermanos, Dios nos llama a los hombres a ser cabeza de hogar, no a ser cabezones. Ser cabeza de hogar no es pararse y decir yo soy el hombre de casa, soy la cabeza, acá se hace lo que yo digo. Eso es ser cabezón, no cabeza. Sí que las hermanas deben someterse voluntariamente, pero hermanos, no sometan a sus esposas a la fuerza. Y posiblemente se haga lo que vos digas en tu casa, pero debes saber que vas a tener que rendir cuentas al Señor, porque es su diseño el que posiblemente estés distorsionando. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos, otra cosa que no deben olvidar es que ellas son hijas de Dios. Si son creyentes, son hijas de Dios. Entonces mejor teman o temamos, porque Él tomará cartas en el asunto. Si no estamos siendo fieles a lo que Él nos ha confiado, no abusen de su confianza. Dios nos ha encomendado su regalo a nuestras esposas para que las cuidemos, las guiemos. Así que esforcémonos para hacerlo. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y otra vez, nuestro ejemplo es Cristo. Efesios 2:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él murió. ¿Y cómo murió? El Señor Jesús fue rechazado. El Señor Jesús fue burlado. El Señor Jesús no emitió queja. El Señor Jesús como cordero fue llevado al matadero. No sé ustedes, hermanos, pero yo muchas veces he emitido queja. Y el Señor es testigo que muchas veces no he estado en silencio cuando la ofensa era hacia mí. Pero el Señor guardó silencio. El Señor cargó con la ofensa. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así los hombres deben amar a sus esposas. Él se entregó, Él es nuestro ejemplo y a Él debemos seguir. Y como dije al principio, hay muchas áreas que no llego a tocar. Y Dios quiere, hermanos, que si bien no van a ser por medio de prédicas, que podamos tener tiempo para sentarnos a conversar, porque cada persona es particular, cada familia es particular y Dios quiere tratar personalmente con cada uno de ustedes. Y para eso el Señor nos ha instruido, así como Pablo dice, yo no he dejado de exhortarles públicamente y también por privado en conversaciones más personales. Así que el Señor nos permite, hermanos, tener conversaciones que todo aquello que puedan ignorar, el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos guiarlos al Señor. Y algunos deben decir, ya los más grandecitos que están, pero ¿qué pasa con nosotros que todavía no estamos casados? Ya sean hombres o mujeres o incluso viudas.
hermanas, hermanos que todavía no están casados. La palabra de Dios dice que están libres de casarse con quien quieran. ¿En serio? Sí, con quien quieran, con tal que sea en el Señor. Es lo que el Señor quiere para que puedan reflejar, no para decir, como diciendo, ya estaba. No, que sea siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Aprendan, mujeres, a no ver solamente lo atractivo de lo físico, sino que vean una vida dependiente de Dios, una vida piadosa, que un hombre que aprende a vivir piadosamente en su soltería va a guiarte piadosamente cuando estés casada. Hombres, vean en las mujeres, que aprendan que estas mujeres solteras, que sus ojos tampoco sean llevados simplemente por lo externo, sino que aprendan a ver con los ojos de Dios. Si una mujer no aprendió a someterse a sus padres, olvídense que se van a someter a ustedes. Obviamente, en la misericordia del Señor los puede guiar. No estoy diciendo que va a ser imposible, porque no hay imposibles para Dios, pero sean sabios. Sean sabios en ver las cosas que Dios nos enseña. Pueden casarse con quien quieran, pero que sea en el Señor. O como leíamos hoy mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, versículo 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o esposo, obviamente, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. No busquen esposa, no busquen esposo como aquellos que están ahí afuera, como los gentiles que no tienen el consejo de Dios. A ustedes se les ha confiado la palabra de Dios, entonces esperen en Él. Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré ayuda idónea. Y cuando Él hizo ayuda idónea, dice que Dios la llevó al hombre y la entregó. Que sea Dios quien entregue a una mujer, a un hombre, y no sea simplemente nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Así que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, o sea, en el Señor, como el Señor guía, como el Señor enseña. Hermanos, entonces hemos visto algunos aspectos de lo cotidiano, no pude abarcar más, en lo cual ahora Dios espera que guardemos fielmente sus dichos. Si lo hacemos, dice su palabra, seremos felices, porque experimentaremos el poder de Dios. El mismo Salmo 119, versículo 1 al 4, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, dichosos, felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y ahí está el versículo. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y en esto, hermanos, vemos lo que Dios espera de nosotros. ¿Alguno en esta mañana puede levantar su mano y decir que ha cumplido al pie de la letra la instrucción de Dios? Hemos visto varios ámbitos. ¿Alguno puede levantar? Yo tampoco. Pero que no lo hayamos hecho, ya sea por ignorancia o por debilidad, no nos excusa para seguir pecando, pues la desobediencia es como la lepra, huele mal, pudre el cuerpo de Cristo. Entonces debemos entender, hermanos, que no estoy diciendo, bueno, lo que pasa es que somos débiles. No, el Señor nos manda que andemos en sus caminos como hijos de Dios. Puede ser que hay cosas que ignoraban, pero ahora lo saben. Puede ser que hay cosas que todavía van a aprender, pero eso significa que deben
procurar hacerla y evidenciarla en sus vidas. Ahí van a ver y conocer el poder de nuestro Dios. Y si no lo hemos hecho, no quiere decir que simplemente nos excusemos y digamos, el Señor sabe que soy débil. No, hermanos, si no lo hemos hecho, si no lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos. Pero debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados confiando en que Dios perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Él nos da gracia, pero la gracia no es motivo para seguir pecando. Estamos viendo cómo el Señor nos instruye. Entonces, bueno, sí, me arrepiento. No, no es solamente arrepentimiento, y eso lo predicamos. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarás esas manchas de lepra? ¿Con qué limpiarás esto que te ha contaminado? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Hermanos, en estas áreas que vimos y en las demás que ustedes viven todos los días, tanto en las relaciones o en sus casas o incluso en la iglesia o ahí afuera en el mundo, en ese mundo pecador, debemos esforzarnos por vivir al pie de la letra. No vayan a sus casas con sus propias expectativas o planeando cómo cambiar a su modo. Solo debemos atender a su palabra, hermanos. ¿Cuál va a ser tu actitud después de ser expuesto a tu palabra, a su palabra? ¿Voy a ser como ese fariseo que simplemente se excusaba pensando que en sus esfuerzos, que esos esfuerzos Dios los iba a ver? ¿O es que simplemente te vas a presentar humildemente al Señor y decirle, sé propicio a mí, pecador? Si no hay uno que pueda tirar la primera piedra, debemos entender que todos hemos pecado. Pero el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Esfuércense, esforcémonos para vivir su palabra, pero no, hermanos, no se hagan expectativas a su manera, no piensen que Dios va a obrar como a ustedes les gustaría resolver las circunstancias. Dios va a obrar para que nosotros reconozcamos su poder y su mano, pero al modo que Él lo ha diseñado, y para esto quiero darles un ejemplo, y con esto voy a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 5, ayer viendo un dibujito, el Señor me dio una luz para que pueda enseñarlo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Rápidamente voy a contarle el trasfondo. Naamán, un soldado del rey, amado, confiado del rey, de confianza del rey, estaba con lepra, estaba enfermo con lepra. Y él había escuchado de una mujer judía que si él iba a ver al hombre de Dios, él podía sanarle la lepra. Entonces el rey le dice, ve, entonces yo te voy a hacer una carta de recomendación, cosa que vayas con mucho más peso. Y encima el rey le dice, te mando a Naamán, así que sánalo de su lepra. Y el otro dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy Dios para estar sanando, dar vida o quitarla? No soy Dios. Y él lo tomó como una ofensa, el rey de Israel. Pero Eliseo hizo que Naamán fuera con él. Y escuchen, versículo 9 en adelante dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Él tenía expectativas. Puede ser que ustedes estén orando al Señor, Señor, por favor, cambia esto. Señor, hazme obediente a esto. Y estamos ahí expectantes. ¿Pero con qué expectativas? Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y sanarás de la lepra. Expectativas de Naamán. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Qué es lo que estaba buscando él? Ser curado, pero a su manera.
con sus propias expectativas, como él había pensado, como él se había imaginado. Y no estoy inventando esto, dice ahí, él se fue enojado, dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dice él, estas son palabras de él: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Ella planeó todo. Ella aprendí. Es más, si salía, vení, tenés que hacerlo así, 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 así. Pero no es así como Dios va a obrar. Dios no va a obrar como a vos se te ocurra. Dios no va a obrar como a vos te gustaría. Dios va a obrar como Él quiere. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Porque si lo hace a tu voluntad, vos, hermano y hermana, te vas a llevar la gloria. Pero si lo hace Dios, Él se llevará la gloria. Este hombre fue con expectativas, este hombre fue con pensamientos, este hombre ya tenía solucionado cómo él iba a hacer, iba a resolver su problema. Incluso ofendido. Versículo 12 dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfán no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Qué te ofende, hermano o hermana? ¿Que el Señor lo haga a su manera? Leímos al principio, el Señor comenzó la obra y la va a perfeccionar. Pero es el Señor, no vos. Es el Señor que hace y que da el crecimiento. Es el Señor que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Sus oficiales, y esto es lo que estoy tratando de hacer, como estos oficiales, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. El Señor sencillamente nos da la instrucción clara. ¿Por qué no la obedecen? No, porque yo lo hubiese hecho de esta forma. No, porque debería ser así, así, así. Sencillamente, hermanos, lo único que estoy intentando hacer es que vuelvan en sí y que aprendan a lavarse, a limpiar sus caminos obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Porque cuando lo hacemos al pie de la letra, ocurren cosas. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, enfurecido, molesto, insatisfecho. A veces incluso en consejería puede pasar, vienen, no, pero yo pensé que el pastor me iba a decir esto y me manda a decir, no, me dijo que confíe en Dios. No, a la verdad no entendí, porque me dijo, espera en Dios. Ya sé que tengo que esperar en Dios, pero ¿quién resuelve esto? Dios. Dios. ¿Qué quieren? ¿Que lo resuelva el hombre? El pastor resuelve todo. No, es el Señor quien va a resolver el problema del pecado, porque Él murió para esto. Él puede lavar las manchas de pecado, esa lepra que está todavía ahí tirando olor. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había dicho. La indicación, lo que Dios le había dicho que haga, él hizo. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Hermanos, ¿quieren ver el poder de Dios? Obedezcan lo que Dios dice al pie de la letra. Si dice 7 veces, 7 veces. Y si dice 70 veces 7, 70 veces 7. Y si dice tener paciencia, tengan paciencia. Y si dicen perdonen, perdonen. Y si dice no se airen, no se airen. Y si dice ámense los unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Esforcémonos en esto. Qué difícil que nos está pidiendo el Señor.
Lo difícil es que no querés morir a la carne, no querés morir a tu egoísmo, no querés morir a ese fariseísmo que está adentro, no querés dar el brazo a torcer y decir, sé propicio a mí, pecador. Y como les dije, si hacemos lo que Dios nos dice, si son 7 veces, que sean 7 veces, no 6, no 8 por las dudas, por si Dios por si Dios me parece que no va a funcionar con 7, no 9, no 10, 7 dijo. Y 7 hizo. ¿Y qué pasó? Fue curado. ¿Y qué pasa después? Después Naamán, dice el versículo 15, y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él, y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. ¿Quieren manifestar eso en sus vidas, hermanos? Para que los demás vean sus vidas y digan, ahora sé que hay un Dios que transforma, sé que hay un Dios que hace nuevo todas las cosas, ahora sé que hay un Dios verdadero y lo puedo ver en hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia. Así que tampoco aquellos que están sin Cristo y aún están en su rebeldía, no inventen su propio camino. El Señor solamente dio un nombre en el cual podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. No inventen sus esfuerzos. Dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio y serán salvos. No dijo otra cosa. Hagan lo que el Señor les dice y experimentarán el poder de Dios cuando responden al Evangelio. Hermanos, nosotros como sus hijos y el pueblo de Dios debemos seguir su palabra. Su palabra nos exhorta, nos corrige, nos anima a guardarlos, pero lo hacemos por amor a nuestro Cristo. Hermanos, Él nos ha confiado su palabra. Y ahora, teniendo el Espíritu de nuestro Dios, podemos decir, como dice el Salmo 19, 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Hermanos, en guardarlos hay grande galardón.